Los videojuegos modernos tienen una gran cantidad de secretos puestos intencionalmente para que los usuarios los descubran al poco tiempo, pero en los videojuegos clásicos hubieron detalles que sí tardaron su tiempecito en descubrirse, esto más que nada por la poca popularidad del internet en ese tiempo, y además porque el secreto estuvo tan escondido que muy difícilmente los usuarios los detectarían a simple vista. Breakout era un juego simple que no requería muchos movimientos ni botones, pero tenía secretos que podían hacer que los fanáticos ganaran muchos puntos. La mejor manera de ganar puntos en Breakout era conseguir más bolas. Esto permitía romper más ladrillos y ganar puntos rápidamente. En el modo de captura de Breakout, los jugadores podían desbloquear bolas ilimitadas atrapando la última bola y presionando seleccionar. Breakout cambiaba el modo de demostración y les daba a los jugadores bolas ilimitadas. La única desventaja de este truco era que todo el progreso se pausaba y no se podían agregar puntos a la puntuación de un jugador. Sin embargo, para aquellos que amaban Breakout y no les importaban los puntos, era un gran secreto para saber. Hay una única batalla en Final Fantasy Tactics, en la que Tita, la hermana de Delita, forma parte del conflicto. Si añades a Tita a tu grupo usando un dispositivo de trampa, su modelo de personaje cambiará al de una joven de piel oscura que viste túnicas azules y amarillas. Los fans de Final Fantasy Tactics pensaron originalmente que el spray misterioso era un diseño inicial para Rafa, que es la única otra chica de piel oscura en el juego. Sin embargo, el director de Final Fantasy Tactics explicó que el diseño no utilizado era un personaje separado llamado la elegante voladora, aunque no explicó cuál habría sido su papel en el juego. Galaga era un popular juego de disparos de naves espaciales que era más avanzado que otros similares. Como todos los grandes juegos arcade, Galaga tenía secretos que permitían a los jugadores desarmar a los enemigos o detener sus ataques, lo que facilitaba el paso al siguiente nivel. En Galaga, los jugadores podían evitar que las naves enemigas dispararan a su nave. Este truco era más sencillo que otros, porque no necesitaba hacerse en un orden específico. Los jugadores tenían que derribar todas las naves, excepto las dos últimas en la esquina inferior izquierda. Las naves ya se moverán y se lanzarán como si estuvieran atacando, pero dejarán de disparar. Y esto continuará durante el resto del juego, por lo que los jugadores pueden pasar fácilmente Galaga sin interferencia enemiga. La serie Diablo ha tenido su cuota de secretos basados en leyendas urbanas de internet, como el nivel secreto de la vaca, pero resulta que el instalador de la versión de Windows de Diablo tenía un secreto que no se descubrió durante varios años. Hay dos mensajes subliminales ocultos en la imagen de Diablo que aparece cuando cargas el instalador del primer juego de Diablo, que puedes ver con la ayuda del Paintball Photoshop. El primer mensaje dice Boy War 2, traducido como comprar Guerra 2, que probablemente sea una referencia a Warcraft 2, y el segundo dice Natalie Portman Rocks, lo cual hace una referencia al fanatismo hacia la actriz de cine. En Final Fantasy VII hay varios objetos enterrados en los archivos del juego que estaban relacionados con historias eliminadas, incluida una que involucraba un vendedor ambulante. Uno de los objetos sin usar se conoce como las bragas misteriosas, que algunos fanáticos sospechaban que estaban relacionadas con la misión en la que Claude tiene que vestirse como una mujer. El misterio finalmente se resolvió en 2012 cuando los fanáticos descubrieron escenas sin usar en la versión japonesa de Final Fantasy VII que involucraban a Honey Bean, que tuvieron que ser eliminadas debido a su naturaleza explícita. Se reveló que la ropa interior había sido robada del tendedero fuera del bar Seven Heaven, que el ladrón creía que pertenecía a Tifa, pero en realidad pertenecía a Marlene, la hija pequeña de Barret. El nombre de Dungeon Keeper se ha visto manchado por el terrible juego para smartphones, pero todavía hay quienes aprecian los dos juegos originales de la serie y su nueva versión del género de estrategia. Uno pensaría que un juego de PC que se lanzó en 1997 habría revelado todos sus secretos, pero Dungeon Keeper tenía un mensaje que no se descubrió hasta 2014. El mensaje fue escrito por John T. Barnes, que trabajó como programador en Dungeon Keeper y luego trabajaría en la serie Halo. El mensaje de Barnes habla de lo exhausto que estaba el equipo de Dungeon Keeper y de cómo el juego fue una labor de amor para ellos. Sega tenía algunos juegos geniales para sus consolas y no temía reírse un poco al mismo tiempo.
por ejemplo Daytona USA para Sega Saturn. Si bien conducirás principalmente autos, hay una forma de desbloquear un caballo que se puede montar de forma manual o automática. Si puedes ingresar un código de trucos para obtenerlo desde el principio, la forma real de desbloquearlo es superando todas las carreras en dificultad normal. Después de eso serás recompensado con un caballo jugable. Algunos han informado que si superas la pista para principiantes como el caballo en primer lugar, podrás jugar como caballo 2 en el modo Saturn. Dado que los Saturn son difíciles de conseguir en estos días, ese hecho está en el aire. Missile Command siguió la tendencia de los juegos arcade de los años 80 de juegos de disparos simples. Los jugadores tenían que proteger sus ciudades de ser atacadas usando misiles para destruir el fuego enemigo. Con un formato simple, el mayor atractivo de Missile Command era obtener una puntuación alta en el gabinete. Un secreto para obtener una puntuación alta en Missile Command podía activarse antes de que comenzara una partida. Los jugadores tenían que disparar 3 misiles hacia la parte superior de la pantalla y presionar el botón de reinicio antes de que explotaran. Cuando los cohetes explotaban, los jugadores obtenían puntos adicionales, y esto les daba una ventaja a los jugadores al principio de la partida y los ayudaba a superar las puntuaciones anteriores. Los enemigos Goomba de la serie Super Mario Bros. Siempre han sido las criaturas más débiles del ejército de Bowser, y el Marito se solía deshacer de ellos muy rápidamente. Sin embargo, hay un Goomba que ha eludido a Mario durante décadas y aún no ha sido derrotado de forma legítima. El nivel final de Super Mario 64 tiene una plataforma que está destinada a generar 3 Goombas, pero su pequeño tamaño significa que uno de ellos aparece debajo de la barrera en la parte inferior del escenario durante una fracción de segundo antes de desaparecer. El Goomba imposible fue descubierto por un youtuber en 2014, donde publicó una serie de videos explicando por qué la criatura aparece tan lejos y especula sobre los métodos para interactuar con ella. No es inusual que los personajes de anime tengan una apariencia andrógina, por lo que Boxy, el líder de gimnasio, y Will, del alto mando en Pokémon Oro y Plata, podrían confundirse con mujeres a primera vista. Pokémon Cristal enumeraba a todos los personajes del juego por género, pero los fanáticos descubrieron que Boxy y Will estaban agrupados con las mujeres, lo que la mayoría tomó como un error de programación. La versión beta filtrada de Pokémon Oro y Plata de 1997 finalmente arrojó algo de luz sobre este misterio, ya que Boxy había intercambiado posiciones con Whitney y era el tercer líder de gimnasio con el que se luchaba en el juego, mientras que se suponía que el primer miembro del alto mando era Misty, ya que Will aún no existía. Es posible que la confusión de género provenga de un punto anterior del desarrollo donde las posiciones de Boxy y Will fueron ocupadas por entrenadoras y los desarrolladores nunca se molestaron en actualizar los archivos internos del juego, ya que nunca debieron ser vistos por los jugadores. Los juegos que se desarrollan con la licencia de la WWE, antes conocida como WWF, son conocidos por su contenido eliminado, debido a que los luchadores profesionales tienen una tendencia a abandonar sin previo aviso, lo que los obliga a ser eliminados de los próximos juegos. WWF Warzone para Nintendo 64 y PlayStation tenía un personaje inusual enterrado en su código que no fue descubierto durante varios años, siendo Turok el cazador de dinosaurios. Es probable que Turok se incluyera en el juego, debido a que estaba siendo desarrollado por Iguana Entertainment, ya que también trabajaron en la serie Turok el cazador de dinosaurios. Es posible que lo eliminaran en el último minuto, a pedido de la WWF. El primer juego de la serie Legacy of Kain no es tan recordado como su secuela, pero sigue siendo un juego divertido y una excelente opción para cualquiera que desee poder jugar como un vampiro en un juego de Legend of Zelda. Los miembros de un proyecto de fans que querían recrear el primer juego Legacy of Kain en 3D descubrieron un escenario eliminado que involucraba un barco pirata en 2010, a pesar de que el juego salió en 1996. El barco pirata se llama HMS Virar y aparece en 2 mapas, uno de los cuales está en alta mar y otro en el que el barco se ha estrellado en una pequeña cala que contiene un tesoro. Todavía no sabemos por qué se eliminó el escenario del HMS Virar, pero puede haber sido debido a que no encajaba con la atmósfera gótica del resto del juego.
Duck Hunt marcó la pauta de lo que podrían ser los juegos de disparos. El Saber de NES era un periférico divertido pero con trucos, y el juego en general fue una experiencia memorable. La mayoría de la gente juega como siempre, disparando los patos e intentando conseguir la puntuación más alta posible. Lo que la mayoría de ellos no sabe es que se puede hacer más que disparar a los patos, se pueden controlar. El truco también es muy sencillo. Si el jugador 2 conecta un segundo mando a la NES, puede mover los patos pulsando el pad direccional. Es un añadido tan sencillo que la mayoría de la gente ni se les ocurriría intentarlo. La línea de ordenadores domésticos Amiga utilizaba disquetes para sus juegos, lo que significaba que la piratería estaba muy extendida en el sistema, ya que era fácil copiar el contenido de un juego o programa en otro disco. La piratería en la escena Amiga impulsó a los desarrolladores a empezar a añadir DRM y protección anticopias a sus juegos, lo que dio lugar a la formación de grupos piratas informáticos para romper la protección. Los desarrolladores de Jurassic Park para Amiga ocultaron un mensaje lleno de blasfemias dentro del juego que estaba dirigido a dos de los grupos de piratería más destacados de la época, Fairlight y Paradox, que insultaban sus intentos fallidos de piratear uno de sus juegos anteriores. Dig Dug fue un gran juego arcade de los años 80 con muchos secretos que los jugadores descubrirían después de jugar durante muchos años. Las rocas eran una de las mejores formas de eliminar enemigos en Dig Dug, pero también desbloqueaban un secreto. Los jugadores podían dejar que las rocas cayeran sin que cayeran sobre un enemigo mientras cavaban, y la comida crecía del suelo. Esta comida no solo era para decoración, los jugadores podían correr hacia la comida y comerla para obtener el potenciador de puntos. La cantidad de rocas que debían dejar caer nunca se especificó, pero las verduras aparecían en el medio de la pantalla una vez que se activara el secreto. La parte más difícil del secreto de Dig Dug era llegar a las verduras antes de que los enemigos pudieran atrapar a los jugadores. Pac-Man ayudó a definir los juegos arcade de los años 80 con un estilo simple y una jugabilidad que permitía a cualquiera obtener una puntuación alta. La mayoría de los jugadores sabían que los fantasmas de Pac-Man los seguirían y que solo podrían ser devorados cuando parpadearan en azul y blanco. Sin embargo, no todos sabían que había una forma de esconderse de los fantasmas sin comer una gran pastilla de luz. Pac-Man tenía un escondite secreto en los tableros, pero era difícil de encontrar. La única forma de encontrar la ubicación particular era evitando a todos los fantasmas y mirando hacia la esquina de la barrera debajo de la base de los fantasmas. Una vez estacionados en la esquina, los fantasmas se deslizarían alrededor de Pac-Man y no se lo comerían. Si bien esta maniobra no les otorgaba puntos a los jugadores, les daba la oportunidad de planear su próximo movimiento. Zoo Tycoon solía ser el pináculo de los juegos de simulación, pero desde entonces la serie ha caído en desuso. Parte de la razón por la que tuvo tanto éxito fue la gran variedad de animales y atracciones que uno podía poner en su zoológico. Aquellos que tenían la colección completa de Zoo Tycoon probablemente podrían jugar durante días simplemente poniendo todo en orden para el zoológico definitivo. Si alguna vez juegas a este juego y a pesar de todas sus opciones, sientes que te falta algún tipo de criatura mítica, no te preocupes. Si nombras una exhibición Sadanu, obtendrás acceso instantáneo al unicornio. Es uno de los animales más caros del juego, pero la satisfacción de tener un unicornio negro y un unicornio blanco en la misma exhibición es demasiado para ignorarla. Mortal Kombat y Street Fighter 2 fueron conocidos por los rumores que rodeaban a personajes secretos ficticios, como Ermac y Shenlong, pero la serie Virtua Fighter pareció saltarse todas esas extrañas leyendas urbanas, a pesar de su popularidad en la sala de juegos. Es una pena que la gente no estuviera interesada en buscar secretos en Virtua Fighter, ya que el juego se lanzó en 1993, pero 4 personajes previamente desconocidos no fueron desenterrados hasta 2016. Uno de los 4 personajes, Mallido, había sido visto en capturas de pantalla previas al lanzamiento de Virtua Fighter, pero había 3 personajes nuevos en la forma de Jeff, un soldado cuyo sombrero se podía quitar, un dispositivo beta para Kira y un personaje jefe sin nombre. Los desarrolladores de Resident Evil 2 crearon un modelo de personaje que era simplemente un bloque blanco que se utilizó para probar la detección de colisiones, y se le dio el nombre de Tofu, debido a su parecido con la comida del mismo nombre. Podías jugar como Tofu en un modo extra en Resident Evil 2, que implicaba huir de todos sus enemigos, ya que Tofu no tenía armas a distancia, y tenía que confiar en su salud extra para sobrevivir. Los fanáticos descubrieron que Tofu estaba planeado para reaparecer en Resident Evil 3 Nemesis, pero no se terminó a tiempo. Es posible agregar a Tofu nuevamente al juego como un personaje jugable,
con la ayuda de un Game Shark o un dispositivo de trampa similar. Una de las peores cosas que le sucedía a los jugadores de arcade en los años 70s y 80s era avanzar en un juego y luego perder todas sus vidas y empezar de nuevo. Como pocos juegos incluían datos guardados, los jugadores a menudo tenían que volver al principio. Super Mario Bros. Definió los juegos de arcade de los 80s y contenía un código secreto que permitía a los amantes de los arcade continuar desde donde lo habían dejado, más o menos. Los arcades no querían que los jugadores supieran que podían continuar después de morir, porque eso significaba menos monedas en sus máquinas. Sin embargo, Nintendo incluyó un truco en Super Mario Bros. Que llevaba a los jugadores de vuelta al primer nivel del mundo en el que habían muerto. Por ejemplo, si un jugador perdía su última vida en el nivel 8-3, todo lo que tenía que hacer era mantener presionado A en la pantalla de título y presionar iniciar. Esto llevaría al jugador al 8-1 que le permitiría continuar el juego, sin tener que introducir más monedas y volver al 1-1. Los trucos que aparecieron en muchos videojuegos antiguos eran simples códigos reutilizados que utilizaban los depuradores para poder acceder más fácilmente a diferentes partes del juego. Hay un código misterioso dentro de Super Metroid que no se descubrió hasta 2010 y que mucha gente sospecha que era un código de depuración sobrante que los desarrolladores olvidaron eliminar. Si ingresas a la sala del jefe Golden Torizo mientras mantienes presionados los botones A, B, X y Y, entonces tu inventario se llenará y recibirás todas las armas y habilidades especiales, excepto el ataque de tornillo. Es posible que alguna vez existieran códigos similares para cada pelea de jefe en el juego, pero los desarrolladores olvidaron eliminar el de la pelea Golden Torizo antes de que se lanzara el juego. Hubo un port de Castlevania Symphony of the Night que fue lanzado para Sega Saturn, pero nunca salió de Japón. El port de Symphony of the Night para Sega Saturn contiene notas escritas por los desarrolladores del juego, que no fueron traducidas durante años. Las notas indican que se creó un conjunto de gráficos únicos para una versión malvada de María, pero que no se usaron. Las referencias a una versión malvada de María coinciden con el contenido cortado que se descubrió en la versión de PlayStation del juego, ya que hay un audio de María interviniendo en la batalla entre Alucard y Richard, lo que hace que Shaft la posea e invoque a 4 demonios para que la ayuden en la batalla. Donkey Kong era un clásico de los juegos arcade y se ganó muchos fanáticos por ser entretenido y desafiante de superar. Uno de los principales objetivos de los jugadores de los años 80 era obtener una puntuación alta, y si bien dedicar horas a jugar era una forma de ganar puntos, había un error que permitía a los jugadores ganar puntos sin esforzarse. El error se notaba en el nivel con remaches y era un gran riesgo que producía una gran recompensa. Cuando Mario era llevado a la parte superior del escenario y colocado junto a Donkey Kong, podía saltar hacia arriba y hacia abajo y pasar desapercibido. Cada vez que el marito saltaba ganaba 100 puntos. La única limitación era la velocidad con la que los jugadores podían presionar el botón y hacer que Mario saltara. Este secreto solo estaba disponible en el nivel con remaches azules, por lo que los jugadores tenían que aprovechar la oportunidad cuando llegaban allí. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos secretos de videojuegos clásicos? ¿Cuáles de estos te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.